resumiendo esto, mira. Bueno, lo que estaba diciendo. Vamos a explicar ahora algo que ya, el contenido, ¿no? Que ya estudiamos la semana pasada o en el bloque anterior, acerca de las preguntas de verbo to be con question words. Y vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Para ello, vamos a utilizar, como casi siempre haremos, el libro online, ¿no? Al que solo se puede acceder, solo podemos acceder los profesores, pero que no me cansaré de decirlo, vosotros podéis recuperar esos ejercicios luego en la grabación, ¿vale? Lo hacemos aquí, pero luego alguien o no ha venido y quiere hacerlo o queréis volver a hacerlo, simplemente es en la grabación de la clase, ir nuevamente al final de esa grabación donde estará el ejercicio y ahí tendréis ejercicio y solución. Así que vamos a ello. Contenidos digitales. Voy aquí. Vale. El ejercicio que vamos a hacer es el tipo de ejercicio que vamos a hacer, como digo, es una de las formas, no voy a decir que es la única, pero es una de las formas en las que en el examen de inglés se os podría preguntar este contenido de las question words. Fijaos, es este, el ejercicio B, ¿vale? Ese es el que vamos. Voy a ver si lo puedo ampliar un poquito más, que se vea. Ah, sí. Ajá, perfecto, ¿vale? Ese de ahí. Order the words to make questions. Uno de los ejercicios que es habitual en el caso de inglés y tal es ejercicio en el que te dan una frase pero con todas las palabras desordenadas. Y tú tienes que, según la estructura o el orden correcto de ese tipo de frase, ordenar. ¿Vale? Estos ejercicios que al principio pueden decir, pues no tiene mucha complicación, ¿no? Bueno, sí, pero tampoco pensé que son tan sencillos, ¿eh? Son, digamos, dentro del rango de dificultad estarían en la parte más de arriba, ¿vale? A ver, la experiencia que, insisto, en general, que yo tengo, de repente, ahora pues, nos resulta tan difícil y genial, perfecto. O no es difícil, ¿vale? Siempre digo que por experiencias con otros años hay alumnos que se confían y dan y luego pues mete la. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer aquí entonces? Fijaos, son 8 preguntas, mezclan preguntas eh, con question word, mezclan preguntas sin question word. Entonces, lo que tenéis que hacer es, siguiendo la estructura, recordando la estructura, ¿vale? Ordenarla. Recordad, una pregunta con el verbo to be siempre será lo mismo. Si hay una question word, irá la primera. A continuación, am, is o are. Después el sujeto, esa persona o esa cosa o ese pronombre. Y después del sujeto ya pongo todo lo demás. Entonces, ¿qué os recomiendo que para acercaros y hacer el ejercicio? Lo primero, lógicamente leer las palabras. ¿Hay alguna question word? Sí, la ponéis primero. Si no, pues nada. El verbo to be, pues o detrás de la question word o el primero, según haya o no haya question word. A continuación, que ya tienes el to be o la question word identificado, de las palabras que quedan, ¿cuál puede ser el sujeto? Es decir, ¿cuál puede ser aquel, aquella que lleve a cabo la acción, que sea el protagonista? Y tendrá que ser o un sustantivo o un pronombre. I, you, he, she. Y lo pongo a continuación. Y finalmente, lo que me queda. Lo que me queda después de poner el sujeto, el orden es mucho más flexible, ¿vale? No está fijo. Lo importante, el orden fijo es question word primero si hay, forma del verbo to be a continuación y sujeto. Y después del sujeto, lo demás. Fijaos en el ejemplo. La pregunta ya hecha es how old are you? Que es ¿cuál es tu edad? ¿No? ¿Cómo de viejo? Literalmente, si lo tradujéramos, eres tú. Bueno, pues aquí hemos identificado una question word, que en este caso pues no es solo how, sino que es how old. Luego, y esa la hemos escrito primero. Luego hemos escrito el verbo to be, are, y a continuación viene el sujeto, como además es la única palabra que me queda, el you, pues no he tenido. How old are you? ¿Vale?
Del sujeto. Sí, Tamara, ¿ves? Siempre va a ir delante del sujeto. La única diferencia es que si hay una question word, un what, un when, un why, la primera del todo de esa pregunta es la... El resto se seguirá igual. Vendrá el verbo to be, luego vendrá el sujeto, es decir, que el verbo to be en la pregunta siempre va delante del sujeto. La única diferencia, insisto, si hay una question word, es que la ponemos primero, nada más. El resto es exactamente igual que la pregunta, digamos, sin question word de la pregunta no. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello. Si hay algún vocabulario que no quede claro y demás, pues lo vemos y os lo ponemos. ¿Vale? Sí, o casado. Casado o casado. En el número 4, married. La primera palabra, married, es, en este caso sería casada, porque habla de mar. Bueno, yo creo que salvo esa, el resto más... Bueno, en el número 3, room, que es habitación, y al resto yo creo que más o menos se ve claro. Se está grabando y resumiendo esta reunión. Bueno, pues vamos a ir escribiendo. Recordad, si hay question word, primero la question word. Luego, should be, sujeto, y si hay algo más, en ese orden. Bueno, la primera tiene a she, who, pues, ¿cómo quedaría? Who is she? ¿Veis? Question word, verbo to be, sujeto. Who is she? Contando, dime, Alejandra. Ok, ok. Vale, vale. Vale, pues ahora quedado con ese orden, esas tres primeras palabras en este tipo de ejercicio. Si hay question word primero, to be y el sujeto. Vale, el siguiente sería what, sorry, is your phone number, ¿ok? Pero, por ejemplo, si me ponen en el ejercicio number phone, pues eso no sería un fallo. No sería un fallo. Lo importante es que me habéis puesto what, me habéis puesto is y luego el sujeto. What is your phone number? Ahora mismo y tal, yo si te quito, muy poquito, no lo consideraría un fallo, porque lo que quiere en ese ejercicio, Tamara, es que lo que has hecho, es decir, que me den el orden correcto, ¿vale? So, what is your phone number? Number 4, aquí, otra question word. Where is room 4? ¿Dónde está la habitación? Y diría, room 4 is... Bueno, recordad que eso trabajaremos más adelante, pero cuando haya que responder preguntas con question word, una frase completa. La segunda, aquí no hay question word, lo que quiere decir que la pregunta empezará con el verbo to be que haya. Is Martha married? Yes, she is o no, she isn't, ¿no? Entonces sí que se respondería, al hacer una pregunta de sí o no, se respondería con una short answer. Number 5. When is your English class?
Question word is, when is your English class? Ok. A ver la siguiente, porque, bueno. Is your phone number 4960362? Is your phone number, right? To be y sujeto. Lo que pasa es que en este caso el sujeto es todo eso. Tu número de teléfono. ¿Vale? Pero veis que una y otra se repite siempre lo mismo. Eso en inglés muchas veces eso es lo que nos va a funcionar, sobre todo en estos ejercicios de vocabulario o gramática. Repetir, repetir. Number 7. Ajá. Sorry. What is his email? That's right. ¿Cuál es su mail? ¿No? What is his mail? His email. ¿Vale? Y por último, es igual que la primera. How old is Pedro? That's right. Sí, en el caso de la edad hay una pequeña variación. ¿No? Es que, porque ya digo, en el caso de la pregunta de la edad hay una pequeña variación y es que no pongo how solo, sino que detrás de how tengo que poner la palabra, que es un adjetivo, old. ¿Vale? That's right. Ok. Era, how old is Pedro? Literalmente, si lo tradujera literalmente, sería, ¿cómo de viejo es Pedro? Es decir, ¿qué años tiene Pedro? ¿Cuál es la edad de Pedro? ¿Vale? Pero ya digo, en el caso de la pregunta específica de la edad. El yugis, siempre los he puesto al revés. Ok. Porque Eso es que no, lo estudiaremos un poquito más adelante, Tamara, se llaman adjetivos posesivos, ¿no? Tienes el your o tienes el his. Esos adjetivos siempre van delante del nombre y lo que me hablan a mí me indican, me refieren quién es el dueño de ese sustantivo con el que hablo. Por ejemplo, en el número 2, what is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Entonces yo te tengo delante y me tienes que preguntar el número de teléfono que es tuyo. O la número 7. What is his email? ¿Cuál es su mail? El de él, porque his se refiere a un hombre o a un chico. Entonces, oye, ¿cuál es su email? El de esa persona, ¿vale? Pero eso ya más adelante, no recuerdo ahora exactamente en qué unidad, pero trabajaremos los adjetivos posesivos. Sí, la primera. Sí, sí, sí. Luego, el verbo to be, question word. Verbo to be, is el que sea. Y después del verbo to be, esa palabra que digamos sea la protagonista de la pregunta, que es el sujeto. Esa orden de esos tres elementos variable. Si no hay question word, se reduce a dos, es decir, to be y el sujeto. Pero si hay question word, to be y sujeto. ¿Vale? Y a lo que venga detrás, pues bueno, ahí ya. Pero ese orden sí que es muy importante, ¿vale? Respetarlo y conservar. More questions? No. ¿Todas las preguntas? Vale, pues entonces con esto ya sí que terminaríamos esto.